periodístico. Uno de los textos informativos periodísticos es la entrevista. ¿Por qué? Porque es la que se utiliza normalmente para conseguir o para recabar información. Esto se realiza a través de la conversación que se sostiene con otra persona, que sería el que nos va a dar la información que estamos queriendo obtener. ¿Está? Para poder hacer una entrevista, sí o sí necesitamos tener un tema y necesitamos también tener presente qué es lo que queremos preguntarle a esa persona. No podemos decir, voy a hacer una entrevista y nos vamos simplemente a visitarle y ahí surgen las preguntas. No, uno tiene que estar preparado, debe tener ya ese tema y debe también formular las preguntas que necesita hacer saber. Bueno, ¿cuál es la estructura? Justamente para considerar la estructura, porque hay una guía que se aplica o se utiliza en la entrevista. Entonces tenemos lo que llamamos introducción del tema. Antes de iniciar las preguntas, se debe explicar, dice 2 o 3 párrafos, el tema de la entrevista, a quién se va a hacer la entrevista y más o menos quién va a hacer la entrevista muchas veces también aparece allí. Entonces acá dice presentación del entrevistado. Esto puede estar ya enlazado con la introducción del tema. Se podría decir en la introducción, por ejemplo, que se realiza la siguiente entrevista con la finalidad de recabar información sobre la diabetes para poder cumplir con la presentación del proyecto como parte del proceso académico dentro del Colegio Presbiteriano del Paraguay o algo así. Entonces, ya tenemos el tema, la causa del por qué requerimos de ese tema y demás. La entrevista será realizada al doctor fulano de tal, ¿verdad? Del instituto tal. Suponiendo nomás, ¿verdad? Entonces hacemos presentación del entrevistado y se pueden enlazar ambos prácticamente con los párrafos, se pueden ir uniendo. Teniendo ya esta presentación, teniendo ya el planteamiento del tema y demás, allí recién vamos con nuestro cuerpo de entrevista que vienen a ser las preguntas que se van a realizar. ¿Está? Entonces, existe ese intercambio entre pregunta y respuesta. Es necesario que también, aparte de las preguntas, se tenga el espacio correspondiente para escribir las respuestas. Cuando uno hace la entrevista, debe registrar así tal cual lo dijo la persona entrevistada. Yo no puedo escribir mi interpretación. No puedo decir, dijo tal cosa. Abreviar, por ejemplo, lo que a mí me pareció que dijo. No. Incluso si sonríe, si ríe a carcajada, dijo jajaja, bueno, entonces tengo que escribir, ¿está? Golpeando la mesa, tengo que escribir. ¿Por qué? Porque significa que para la persona esa pregunta generó una reacción. Y tenemos muchas veces que poner ciertos detalles que hace el entrevistado. Entonces, tanto pregunta como respuesta debe estar. No podemos tampoco darnos el lujo de dejarle la hoja de entrevista, porque eso también suele pasar, que queremos ahorrarnos el trabajo y le dejamos la hoja para que complete. Entonces no es una entrevista. Para eso tendríamos que aplicar otro instrumento. ¿Está? Entonces, hacemos nuestras preguntas, damos lugar al momento de entrevista, que también ya debe ser solicitado con anticipación, y en medio de todas las preguntas también tenemos que ir escribiendo las respuestas que nos da esa persona. Una vez que terminamos con todas esas preguntas, damos lugar a lo que es el cierre, cosa que muchas veces omitimos, pero es importante. ¿En qué va a consistir ese cierre? En agradecer a la persona por el tiempo, por la disponibilidad, desearle quizás éxitos en lo que está haciendo. De alguna u otra manera cerramos nuestra entrevista y agradecemos por que la persona se prestó a contestarlas. ¿Está? Entonces, la introducción, que ya pueden ustedes hacer como si fuera una sola parte,
tiene que estar sí o sí el tema, tiene que estar el motivo de la entrevista, por qué se está haciendo, tiene que estar quién es el entrevistado. Después aparece el cuerpo, que serían las preguntas, con los espacios correspondientes para que puedan ser registradas las respuestas así tal cual lo dijo la persona, lo respondió la persona. Y al final, el cierre, que es como el agradecimiento por el tiempo brindado. Tipos de entrevistas laborales. Ustedes van a pasar por entrevistas laborales. Muchas veces personales de recursos humanos, psicólogos, realizan este tipo de entrevistas. Entrevistas clínicas. ¿Por qué? Porque también para hacer un diagnóstico, no, muchas veces tiene que conocerle al paciente. Entonces, aplica. Cognitivo, también dentro de lo que es la parte psicológica, como les dije, también para conocerle al otro, para saber su forma de pensar, de ser, se realizan este tipo de entrevistas. Y también están las periodísticas, que es lo que nosotros estamos enfocando el día de hoy, o vamos a enfocar como para que ustedes después puedan aplicar. Bueno, ¿qué es lo que les voy a pedir? Una entrevista sencilla. Les pongo que pueda ser aplicada a cualquier compañero. ¿Por qué? Porque entonces les voy a evitar el trabajo de hacer la entrevista fuera del tiempo, el horario de clases, y estando así juntos ustedes, la misma guía que tienen, que hicieron, pueden preguntarle a su compañero como para que él también a la par vaya respondiendo de acuerdo a lo que ustedes elaboraron. ¿Está? Entonces, una guía de entrevista sencilla que pueda ser aplicada a cualquier compañero. Esa es la consigna para el día de hoy.